Hola, soy Melanie Lucía Méndez de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Y para la cátedra de Álgebra Lineal y Geometría Analítica trataré sobre el siguiente tema: las superficies cuádricas. Una superficie cuadrática o cuádrica es la gráfica de una ecuación de segundo grado con tres variables, x, y z. La fórmula general de la ecuación es la siguiente, donde desde a hasta j, por ejemplo, son constantes. Como ejemplo a las superficies cuádricas, trataré el cono elíptico. Desde el punto de vista de la geometría analítica, se puede definir a un cono elíptico como una figura geométrica que se obtiene de un conjunto de puntos conformados en el espacio tridimensional. Dicho de otra manera, cuando el vértice es el origen de coordenadas y la directriz es la elipse sobre un plano paralelo al plano XZ, la superficie generada es un cono elíptico con el eje sobre el eje Y. La fórmula general debemos tener en cuenta la siguiente ecuación: m por x al cuadrado más n por y al cuadrado más p por z al cuadrado es igual a r, siendo r igual a 0. Al mismo tiempo, dos coeficientes son positivos y uno negativo. En este informe trataremos la siguiente ecuación: x al cuadrado menos y al cuadrado más z al cuadrado es igual a 0. Bien, ahora daremos comienzo al análisis del cono. Como ya hemos mencionado anteriormente la ecuación, trataremos los siguientes temas: los interceptos, las simetrías, las trazas, las secciones planas, la extensión y la representación gráfica. Los interceptos. Para hallar el intercepto de un punto sobre los ejes coordenados, tiene que haber dos coordenadas nulas y una diferente de cero. Si la superficie intercepta a los ejes coordenados, los puntos de intersección cumplirán una serie de características. Así, para saber si la superficie intercepta al eje X, hacemos y igual a 0 y z igual a 0. Similarmente, se hace este procedimiento con los restantes ejes. En nuestro caso, podemos ver aquí cuáles son nuestros interceptos. Simetrías con respecto a planos coordenados, ejes y origen. Antes de empezar a desarrollar este tema, debemos explicar qué son las simetrías. Se denomina simetría a la correspondencia exacta que se registra en la disposición regular de las partes o puntos que conforman un cuerpo o una figura, considerando con relación a un centro, eje o plano. Las simetrías en base a los planos coordenados. Para determinar si una superficie es simétrica a alguno de los planos, se debe tomar una porción del plano que conste de dos variables para estudiar y discriminar a la variable restante. Por ejemplo, para determinar que una superficie sea simétrica al plano XY, se debe reemplazar en su ecuación a z por menos z. Si la ecuación no se ve alterada, presenta simetría con XY. Con respecto a las simetrías en base a los ejes coordenados, se deben determinar el eje que se desea estudiar, por ejemplo, el eje X. Se debe reemplazar en la ecuación por los opuestos de las variables, en este caso z por menos z y por menos y. Si la ecuación no altera estos cambios, existe simetría con respecto al eje estudiado. Y por último, la simetría en base al origen. Una superficie será simétrica con respecto al origen de coordenadas si al sustituir simultáneamente en su ecuación la misma no altera. En el caso de la ecuación que estamos analizando, podemos ver aquí las simetrías con los ejes coordenados. Para el eje X, para el eje Y y para el eje Z, podemos notar que la ecuación no se altera, por ende hay simetría. Simetrías con los planos coordenados: para el plano XY, para el plano XZ y para el plano YZ, podemos notar también que la ecuación no se altera, entonces hay simetría. Por último, con el origen, podemos notar que la ecuación no se altera, entonces también hay simetría. Las trazas.
La traza de una superficie sobre un plano coordenado es la curva de intersección de la superficie con el plano en cuestión. Su expresión analítica está dada por la consideración simultánea de las ecuaciones de la superficie y el plano coordenado. En la determinación de las trazas, se identifica la curva plana que se produce en el plano coordenado. Se representa gráficamente y se verifica la coincidencia de los puntos de intersección de la curva con los interceptos de la superficie sobre los ejes coordenados. Aquí podemos notar la traza del plano XY y en esta otra diapositiva podemos notar las trazas del plano YZ y del plano XZ. Las secciones planas. Las secciones planas determinadas por planos paralelos a los planos coordenados nos permiten conocer, analizando las curvas de intersección de la superficie con cada uno de esos planos. Los planos paralelos a los planos coordenados tienen en general ecuaciones, y las curvas de intersección con estos planos se obtienen haciendo sustituciones. Podemos notar la gráfica del plano XY al plano YZ y al plano XZ. La extensión. En la extensión se estudia la localización general de la superficie en el espacio coordenado, indicando si la misma es cerrada o indefinida en extensión. La base de la extensión de una superficie está dada en el estudio realizado en las secciones planas paralelas a los planos coordenados, ya que en ella establecemos claramente los intervalos de variación de los valores reales que las variables pueden tomar. En el ejemplo que estamos analizando en este trabajo, que es un cono recto, podemos notar que esta superficie es abierta, pues las tres variables x, y y z pueden tomar cualquier valor real. Por último, tenemos la representación gráfica. Con los elementos analizados anteriormente, podemos trazar la superficie. Generalmente se suelen representar solo la porción de la superficie comprendida en el primer octante. En tal caso, se dibujan las partes de las trazas que contengan los interceptos positivos. Y aquí, llegando a la finalización de este informe, podemos notar la gráfica del ejemplo que hemos tratado en este trabajo, que era un cono elíptico cuya ecuación es x al cuadrado menos y al cuadrado más z al cuadrado igual a 0.